Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poder compartir con ustedes un videíto como cada semana. Vamos a estar estudiando en el día de hoy en la escuela sabática, la lección número 11. Vamos a estar mirando un poquito esta escuela sabática, seguramente ya la habrás empezado a mirar. Vamos a estudiar y conocer un poco a la familia de Dios. La familia de Dios se compone por tres personas y la Biblia la llama, por ejemplo en Romanos 1:20, la deidad, que es la palabra theos, ¿no? Que significa Dios o divinidad. En esta lección número 11 vamos a estar conociendo un poquito y específicamente en el video de hoy la figura de Dios el Padre. El autor de la escuela sabática es muy interesante, que en el día sábado nos habla de que Juan, el Evangelio de Juan, es un conjunto de mosaicos, ¿no? El Evangelio de Juan, que cada mosaico toca o hace referencia o forma un panorama diferente en cuanto a cada concepto que desarrolla el evangelista. Por ejemplo, habla acerca de el prólogo, la llegada del Logos, que de hecho en Juan 1 se habla ya de Dios el Padre, Dios el Hijo como el Logos, como la palabra, y también se habla del Espíritu Santo. En el capítulo 2 hasta el 12, como estudiamos la semana pasada, inicia la parte de las señales, de los milagros o las acciones poderosas, sobrenaturales del Mesías. Y finalmente, en los dos últimos bloques, que estamos en el tercero nosotros, habla específicamente Jesús te va a abrir de par en par el conocimiento, el acercamiento a su familia. Y Dios está íntimamente, cuando decimos Dios hablamos de toda la familia de Dios, está íntimamente con el ser humano, está relacionado. Las tres personas de la familia de Dios tienen un vínculo muy pero muy cercano a la raza humana y muy cercano obviamente entre ellos. Es interesante que cuando miras a la familia de Dios, cada uno de ellos cumple un rol especial, particular, pero siempre destaca la humildad en la familia de Dios. Siempre exaltan a otra persona de la familia de Dios. Vamos a estudiar un poquito acerca de Dios el Padre y vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nos has regalado la oportunidad de iniciar una nueva semana, un nuevo estudio, y queremos agradecerte de todo corazón porque nos das el privilegio de conocer de tu familia. Ayúdanos a poder entrar en este terreno con una actitud humilde, con una actitud de reconocer nuestra debilidad, limitación, y queremos rogarte, oh Dios, que nos des la sabiduría para aceptar el interés que tiene la familia de Dios sobre la raza humana. Gracias por revelarnos esta gran verdad, este gran interés que tiene la familia divina por nosotros. Oramos por nuestros oyentes, que bendiga sus vidas, sus mentes, y lo pedimos y lo solicitamos en el nombre de Jesús. Amén. Generalmente cuando nosotros hablamos de Dios el Padre, generalmente o no se interpreta bien, o se malinterpreta, o en casos extremos se rechaza su existencia. El punto de que el ser humano no comprenda o que nos parezca un tanto abstracto o difícil de asimilar no quiere decir que está justificada tu reacción hacia la existencia de Dios el Padre como sacar la conclusión de que Él no existe. Por lo tanto, nosotros cuando nos acercamos a la familia de Dios, tenemos que hacerlo con una actitud de humildad. El misterio fundamental de la fe cristiana es nuestra creencia en un Dios trino. Nosotros pertenecemos a una iglesia que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y nuestra iglesia confiesa de que Dios es uno. Pero ese un Dios, se manifiesta en tres personas de la
divinidad. O sea, cuando hablamos de Theos, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de divinidad, cuando hablamos de deidad, estamos hablando de una familia, un Dios. Pero cuando investigamos un poquito más esa familia, está compuesta por tres personas distintas, pero que tienen la misma naturaleza o la misma esencia. Cuando hablamos de Dios, debes recordar, querido amigo, que estás en un terreno sagrado. Así que debemos hacerlo con mucha humildad. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados, pero entramos o estamos relacionándonos con un Dios que es infinito, un Dios que supera nuestra capacidad mental para decidir de forma tan apresurada, tan superficial, si Dios realmente existe o no. Creo que tomar esta actitud es un tanto atrevida e inadecuada para un ser finito como somos nosotros. Cuando vas a estudiar a Dios, la mejor actitud es la que oyó Moisés de parte de Dios, que le dijo: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3, versículo 5. Debemos darnos cuenta de que solo conocemos a Dios, o sea, solo tienes la posibilidad de acercarte a la información de Dios porque Él se dio a conocer a ti. O sea, Dios te permite que lo conozcas porque lo que percibís de Él es porque Él se ha auto revelado. Por lo tanto, nosotros tenemos que, lejos de tomar decisiones o posturas un tanto apresuradas, debemos acercarnos a Dios con respeto, con humildad, reconociendo que estamos en un conocimiento o en una línea teológica muy sensible. Por eso es importante que nuestra única respuesta a la palabra sea escuchar con atención, sea aprender con entusiasmo y obedecer de todo corazón. Es esa la única actitud que el cielo espera. Como Moisés, ¿te acuerdas cuando Moisés le pidió a Dios que le muestre su rostro? Dios le dijo: no puedes ver mi rostro, pero verás mi espalda. Y Moisés, dice la Biblia, que exclamó del carácter de Dios: Jehová, Jehová, que perdonas la iniquidad, que haces justicia. Cuando miramos la actitud de Moisés, dice la Biblia que finalmente Moisés adoró a Dios, adoró a Dios. La forma en que uno debe acercarse a Dios es con un respeto sublime, santo, dedicado especialmente a la persona de Dios. La confesión, dice el libro complementario, la confesión de fe primordial en la Biblia hebrea, que es la Shema: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Es interesante que la palabra uno no tiene que ver con un uno numérico, sino que tiene que ver con uno de unidad. Por eso, por ejemplo, se le llama a la Biblia en Génesis 2:24 que en el matrimonio, cuando una mujer y un hombre se casan, llegan a ser una sola carne. Por eso cuando miramos el matrimonio es uno en el sentido de no que son uno, que se fusionan ahora y cada uno perdió su identidad y se mezcló con la del otro. No, lo que estamos hablando son dos personas que decidieron convivir, que decidieron formar un plan de vida y ahora tiran para el mismo lado. Tienen proyectos que van en total armonía el uno con el otro. Por lo tanto, cuando Deuteronomio 6:4 dice que Dios es uno, podríamos traducir: Dios es una unidad. Dios se manifiesta en sus tres personas de forma totalmente armoniosa.
Fíjate ahora algunos pasajes que nosotros tenemos que conocer de Dios el Padre. Mi pregunta sería, ¿conoces realmente quién es Dios el Padre? Hay algunas características que nos habla Juan que son sumamente especiales. Y no solamente Juan, sino otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, 2 Corintios 5:19 dice esto: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo sin tomar en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios quiere, Dios quiere que participemos en el ministerio de la reconciliación, que tengamos el impresionante privilegio de compartir con otros la obra de Jesús como embajadores de su reino. Dios, el Padre, está interesado en que la humanidad pueda participar en la salvación, en la restauración, en alcanzar a otros seres humanos. Algunos de los pasajes que habla Juan en el día domingo, vas a encontrarlo en la escuela sabática. A mí hubo algunos que me gustaron. Por ejemplo, Juan 3:16. Ese es un pasaje muy conocido, pero fíjate que puedes disfrutar de la salvación y la no condenación porque el que tomó la iniciativa de entregar a su único hijo fue Dios el Padre. Fíjate que el pasaje dice, Dios, Juan no tenía forma de describir cuánto te ama Dios. No tenía una palabra para decirte Dios te ama al 100%. Mira cómo lo describe Juan. Dios te amó a tal grado, de tal manera, Dios el Padre te amó que hizo una dádiva para toda la humanidad. Fíjate que el pasaje dice, Dios amó tanto al mundo. Ahí tenés una entrega universal de parte de Dios. Dios dio el acceso a todos los seres humanos. En todas las épocas, en toda la historia humana, Dios hizo una dádiva universal. Y decimos no solamente mundial para este mundo, sino también universal, porque la entrega de Cristo fue un testimonio para las mentes que nunca habían caído en pecado. El amor de Dios se manifestó para una raza que le había dicho no a Dios, para una raza que no quería seguir el plan de Dios, que le dio la espalda a Dios, que no confió en Él, que desconfió en su bondad y le creyó a un ser que le dijo una mentira. Que Dios el Padre haya manifestado el deseo de darle una oportunidad a la humanidad, te habla de cuánto ama Dios el Padre a la humanidad. Fíjate que el pasaje dice, ese amor se manifiesta en la dádiva de lo único que tenía. Y yo creo que Dios emplea los términos de Padre e Hijo. Y esa es una de las preguntas que por ahí uno puede tener, ¿no? ¿Por qué por qué Cristo, Jesús, que también es Dios, ¿no? Pero ¿por qué nos llama Dios el Padre su jefe, su comandante? No. Dice la Biblia que Jesús llama a su Padre, Padre. Porque nosotros entendemos la figura de padre, de paternidad o de maternidad en el concepto de la reproducción que tiene el ser humano. Y por eso aquellos que son padres entienden mucho más a Dios. Seguramente aquellos que tienen un hijo único, que tienen que entregarlo, o se colocan en la postura, la posibilidad de qué pasaría si tuviera yo que entregar a mi hijo, entienden mucho más a Dios. Fíjate que el pasaje dice que Dios te amó tanto que hizo una entrega de lo único que tenía para que no te pierdas. Pero esa no perdición y que accedas obviamente a la vida eterna depende de tu actitud. O sea, el Padre está interesado en la respuesta humana a su entrega única que es el Señor Jesús.
Otro pasaje que a mí me gustó mucho se encuentra en Juan 6, el versículo 32. Fíjate que dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sabes que según la Biblia hay un alimento que el ser humano necesita? Que no es solamente pan, no es solamente leche, no es solamente alimento físico, sino que nosotros espiritualmente, o sea, en la dimensión de las cosas de Dios, en lo relacionado a Dios, necesitamos a Jesús. Acá en este pasaje de Juan 6, Jesús no está hablando de un canibalismo, no está hablando de una forma literal. Dios el Padre proveyó a la raza humana la comunión necesaria con el ser necesario para que nosotros gocemos o soñemos con que pese a que hay algo en nosotros que nos va a matar, si Jesús no viene en su segunda venida y estás vivo para cuando Él venga, lo que tú tienes en tu corazón te va a llevar a la tumba. Pese a que hay ese mal, ese resultado, esa naturaleza que nos lleva a dejar de existir, esta corta existencia que yo tengo, pueda yo tener acceso a la comunión con el ser que me va a dar la posibilidad de soñar con la vida eterna. El Padre hizo esa provisión. El Padre no solamente te amó, no solamente hizo el plan de la redención de entregar a su único Hijo, sino que te dice: mira, tú necesitas de Jesús. Sí, la gente del Antiguo Testamento comió el maná, es cierto, pero era una saciedad temporal. Yo te voy a dar la saciedad eterna para que puedas acceder a esa permanencia de la vida. Así como ellos fueron alimentados, tú necesitas ser alimentado. El Padre quiere que no te mueras espiritualmente. Sin alimento, el cuerpo espiritual se muere. Y la forma en que el Padre proveyó para que el ser humano no muera, para que no deje de comer, es la persona del Señor Jesús. Otro pasaje que a mí me gustó mucho es Juan capítulo 14. Si me acompañas a Juan 14, fíjate el versículo 24. Este es muy interesante. Dice el pasaje: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mira, cuando se dice, por ejemplo, si se puede ver a Dios o no, hasta a Dios se lo puede escuchar. ¿Y cómo se lo puede escuchar a Dios? Leyendo las palabras de Cristo. Mira, Dios te está diciendo que a través de tus sentidos, a través de las vías sensoriales que tenés, podés ver a Dios. O sea, Dios está revelándose en la persona de Cristo Jesús. Y no olvides que esto que dice Jesús en el versículo 24 está en el marco de lo que Tomás le preguntó, lo que Pedro le preguntó en el capítulo 13 y lo que Felipe le preguntó. Jesús, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Uno de los secretos para contemplar al Padre es escuchando, leyendo, alimentándome, tratando de extraer de la Biblia la comprensión de lo que dijo Cristo. Porque las palabras de Cristo son una manifestación audible, visible, sensorialmente hablando, de lo que habla el Padre. Por eso Jesús dijo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué significa esto? Hay un vínculo muy íntimo entre Cristo y su Padre. Por eso, si tú quieres responderte como le preguntó a Felipe,
como preguntó Felipe a Jesús, le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Tienes que escuchar a Jesús. No tienes que esperar a tener ayer me decía un amigo, ¿no? Yo escuché a una mujer que decía que tuvo una muerte temporal, estuvo unos segundos muerta y contempló a Dios. Y ella volvió a la vida nuestra, en nuestro planeta, en nuestro espacio y tiempo, y nos dijo, ustedes entienden mal a Dios. Yo les voy a mostrar cómo es Dios, porque yo lo vi a Dios. Según la Biblia, no se encuentra a Dios en esta experiencia. Si tú quieres conocer al Dios de la Biblia, tienes que escuchar lo que dijo Cristo, porque Él es el embajador de Dios, el Dios que es invisible. Además de estas cualidades, hay un texto más. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6 y el versículo 45. Dice Jesús, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él, viene a mí. Se coloca el título de maestro a Dios el Padre. Y esto dice, todos serán enseñados por Dios. Jesús dice, esto lo dicen todos los profetas. Y luego Jesús lo aplica. Este es un comentario de Cristo de lo que dice el profeta. Este pasaje se encuentra en Isaías 54. Fíjate que Jesús está haciendo un comentario de este pasaje. Dice, cuando se habla de Dios, se está hablando del Padre. Y el que es enseñado por Dios va a venir a mí. Nota la humildad y la íntima vinculación entre Dios el Padre y Cristo. Escuchás al Padre, te lleva a Cristo. Escuchás a Cristo, te lleva al Padre. Por lo tanto, querido amigo, ¿quieres escuchar realmente a Dios? ¿Será que estás sediento, estás necesitado de encontrarte con Dios? ¿Será que no conoces a la familia de Dios? Qué terrible sería ser un lector de la Biblia, como le pasó a la gente en los tiempos de Cristo. Leían la Biblia y no llegaban al corazón de la deidad. Se tomaban más de las bendiciones, de los beneficios que daba la Escritura y no llegaban a la esencia de ella, que es la persona de Jehová, que es Dios el Padre, que es Dios el Hijo y que es Dios el Espíritu Santo. Es mi deseo, es mi anhelo de corazón que puedas en esta semana amar a Dios, que puedas encontrarte con la familia de Dios, que tu familia, que tu persona, que tu proyecto personal esté vinculado con la familia de Dios. Que puedas decir, yo conozco al Padre, yo sé quién es el Padre. Él me ha hablado a través de su Hijo. Ojalá que puedas en esta semana amar a Dios el Padre. Que sepas que en Jesús podés verlo directamente. Que puedas oír sus palabras y que eso pueda hacerte confiar más en la familia humana a la familia de Dios. Que puedas pertenecer a la familia de Dios. Que puedas recibir el título de Hijo de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro canal Enseñanza Bíblica y si el Señor lo permite, nos vemos en algún otro videito. Chau, chau.